Colosenses, capítulo 1, verso 23, el mensaje de esta mañana: permanecer en Él. Quiero que usted diga conmigo: yo permanezco cada día en el Señor. Colosenses capítulo 1, verso 23, dice así: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Señor, te damos las gracias por tu palabra. En esta hora disponemos nuestras mentes y disponemos nuestros corazones para recibir con gozo tu semilla, Señor, que transforma, la semilla de tu palabra que bendice, la semilla de tu palabra, mi Dios, que salva, la semilla de tu palabra, Señor, mi Dios, que sana, la semilla de tu palabra que consuela y la semilla de tu palabra que prospera, en el nombre de Cristo Jesús el Señor. Amén y amén. Entonces leamos nuevamente el versículo. Pablo dice aquí a toda la iglesia de Colosas: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Pablo habla acerca de tres puntos importantes. Número uno, Pablo dice que debemos permanecer fundados. Número dos, Pablo dice que debemos permanecer firmes en la fe. Y número tres, Pablo aconseja que no nos movamos de la esperanza del Evangelio. En esta mañana, hoy vamos a desarrollar y vamos a estudiar estos tres puntos. Pero antes de comenzar a estudiar estos tres puntos, me llama mucho la atención la frase con que Pablo comienza aquí el versículo 23. Note que Pablo dice allí: si en verdad permanecéis fundados. Pareciera que esta expresión, si en verdad, refleja duda de parte del apóstol Pablo. ¿Cuánto creen que es así? Fíjese, Pablo está diciendo allí: si en verdad permanecéis firmes. Es si en verdad. Si es así, si por casualidad, si tal vez se pareciera que Pablo está expresando que tiene dudas del pueblo de Colosas. Pero en verdad, cuando me puse a estudiar este tema, encontré que la expresión sí en verdad que Pablo dice allí no refleja duda de parte de él, sino que Pablo tiene confianza en que los colosenses están caminando rectamente delante de Dios. Entonces, pastor, pero ¿cómo lo sabe usted? Porque esa expresión genera duda. Vamos a Colosenses, allí mismo en el capítulo número 2, versículo número 5. Mire cómo Pablo dice allí: porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no tanto en espíritu, estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Entonces, fíjese lo que Pablo está diciendo aquí. Yo no estoy en Colosas, personalmente no estoy en esta ciudad, estoy en otra ciudad. Pero el Espíritu me revela cómo ustedes están caminando delante del Señor. Pablo era un hombre de oración, y el apóstol Pablo era un hombre que se preocupaba de cómo estaban caminando las diferentes iglesias que se habían establecido en aquel mundo en entonces. Entonces Pablo estaba vigilando la iglesia que estaba en Colosas, y el Espíritu de Dios le mostraba, el Espíritu de Dios le revelaba a Pablo cómo la iglesia de Colosas estaba caminando. Pero notemos que a pesar de que los colosenses llevaban su vida bajo el orden de Dios, aún así el apóstol Pablo le sugiere a la iglesia de Colosas
que debían permanecer fundados, que deberían estar firmes y que no debían moverse del Evangelio. Ahora, si la vida de ellos caminaba en orden y conforme a la voluntad de Dios, entonces ¿por qué Pablo le aconseja a la iglesia estos tres principios? Vamos a leer 1 Corintios, capítulo número 10. 1 Corintios, capítulo 10, versículo número 12. Mire cómo dice allí: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Le voy a leer como dice la traducción del lenguaje actual a este mismo versículo. Escuche, dice: por eso que nadie se siente seguro de que no va a pecar, pues no puede ser, pues puede ser el primero en hacerlo. Y la Nueva Traducción Viviente dice: si ustedes piensan que están muy firmes, tengan cuidado de no caer. ¿Por qué entonces Pablo le aconseja estos tres principios a la iglesia de Colosas? Muy fácil. Es decir, que ningún creyente, por muy santo y por muy ungido que esté, está exento de caer. Todos los que estamos aquí podemos algún día pecar y alejarnos del Evangelio. Y por eso es que Pablo le aconseja a la iglesia de Colosas de que tenían que permanecer firmes. Amén, iglesia. Por eso este mensaje de Pablo no solamente era para la iglesia de Colosas, este es un mensaje para todo el pueblo de Dios. Mire, si usted está firme en el Evangelio, este mensaje es para usted. Si usted se ha alejado por algún motivo, por la razón X del Evangelio y de la iglesia, este mensaje es para usted. Si usted está llevando su vida en dos aguas, es decir, usted tiene un pie dentro de la iglesia y usted tiene un pie afuera en el mundo, este mensaje es para usted. Si usted viene a la iglesia porque solamente a usted le gusta ser un simple oyente, le gusta escuchar la palabra, pero no se ha convertido al Señor, este mensaje es para usted. Este mensaje es para todos los creyentes, para todos los que conforman la iglesia del Señor, para todos los que conformamos el cuerpo de Cristo. Diga conmigo: para mí es este mensaje. Entonces, lo primero que Pablo les aconseja a la iglesia de Colosas, número uno, él les dice: ustedes tienen que permanecer fundados. Diga conmigo: yo debo permanecer fundado en el Señor. Entonces, la palabra fundado significa levantar, significa apoyar, significa establecer y significa construir. Como ya lo hemos visto en otro mensaje, usted y yo sabemos que nuestras vidas espirituales, nuestras casas, tienen que estar fundamentadas sobre la roca firme y estable, que es ¿quién? Jesucristo. Amén. Jesucristo es la roca estable y la roca firme en la que usted y yo debemos construir nuestras vidas espirituales. Ahora, pero cuando Pablo dice a la iglesia de Colosas de que ellos tenían que estar fundados en Cristo, él se estaba refiriendo a que los colosenses habían tenido fe en el Señor, a que los colosenses se habían arrepentido de sus pecados, que ellos habían procedido a bautizarse en agua y que habían recibido el don del Espíritu Santo, el cual nos ayudaba cada día a perseverar en el Señor. Entonces, permanecer fundados nos habla de que usted y yo hemos reconocido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Que usted y yo hemos reconocido que nuestras vidas sin Cristo en aquel pasado no estaba bien delante de Dios, que confesamos nuestros pecados, que la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario nos ha limpiado de todo pecado.
que hemos procedido al bautismo en agua, que hemos recibido la llenura del Espíritu Santo y que cada día usted y yo como iglesia perseveramos en el camino del Señor. ¿Cuántos estamos caminando así? Ahora, pero vamos a leer Hebreos capítulo 6. Libro de Hebreos capítulo 6. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Quiero que preste mucha atención. Escuche lo que dice aquí el autor de Hebreos. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes de la presencia del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y dice aquí, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Por qué Pablo le dice esto a la iglesia? Si es que Pablo fue el autor de la carta de los Hebreos, ¿qué es lo que se entiende hasta el día de hoy? Notemos lo que el autor de Hebreos de esta carta está diciendo. No volvamos a los rudimentos de la doctrina. La palabra doctrina significa enseñanza. Entonces el autor está diciendo que no volvamos a aquellas enseñanzas básicas o aquellas enseñanzas elementales que uno debe proceder y hacer una vez que uno se convierte a Cristo de todo corazón. Pablo dice, no es necesario volver allá. Cuando una persona se aparta de Dios, no debe hacer de nuevo la oración de fe. ¿Por qué? Porque lo que es un cristiano que se ha apartado de Dios. ¿Qué necesita? Simplemente volver a los pies del Señor, reconciliarse con Dios y ponerse a cuenta con Dios. ¿Qué pasa cuando un matrimonio pelea y discuten? Y uno de ellos dice, bueno, no, me voy, no te quiero ver más la cara. Y si uno de los dos abandona el hogar y se va para que los padres y está 1 o 2 meses por allá y luego regresa arrepentido con el rabo entre las piernas y le pide perdón a la esposa, ¿tienen que volverse a casar? ¿Qué es lo que debe haber? Reconciliación. Entonces, cuando usted se aparta de Dios o cuando un cristiano se aparta, no debe volver a hacer la oración de fe. Mira, hay gente que nos ha dicho, pastor, pero es que yo quiero bautizarme de nuevo. Pero ya usted se bautizó en agua. Sí, pastor, pero no me gustó cómo lo hizo ese pastor. Yo quiero hacerlo con usted. No es necesario. El bautismo en agua es una sola vez. Todos aquellos, miren, el bautismo en agua forma parte del proceso de salvación. El bautismo en agua es cuando usted confiesa públicamente y usted se compromete delante de Dios y delante de los hombres a llevar una vida recta. Eso es el bautismo en agua. ¿Cuántos se han bautizado en agua aquí? Ahora quiero que me levante su mano los que no se han bautizado en agua. Debemos bautizarnos en agua. Vamos a bautizarnos en agua. Amén. Ok, gloria a Dios. Entonces, el autor de Colosenses dice, no hace falta, no volvamos nuevamente a confesar a Cristo como Salvador. No tenemos que bautizarnos otra vez, sino que dejemos de hacer lo malo, sigamos a Cristo, dejemos de pecar para no morir espiritualmente. Dice el autor de Hebreos allí que confiemos en Dios, que si usted no se ha bautizado en agua, hoy que usted lo escuchó, hoy que ya usted sabe que forma parte del proceso de salvación, entonces busque cómo bautizarse en agua.
cada día sea lleno del Espíritu Santo, porque así usted, cuando nos toque morir físicamente en esta tierra, vamos a resucitar juntamente con Cristo Jesús el Señor. ¿Cuántos lo creen? Den un fuerte aplauso a Dios. Entonces el autor de Hebreo habla de estas cosas por una simple razón, porque hay personas que se convierten a Cristo, es decir, que se vuelven cristianos, pero reinciden. Cuando yo digo que reinciden, es que recaen nuevamente en el pecado. No que pecó hoy, no, porque usted, ¿cuántos somos seres humanos aquí? Todos, ¿verdad que sí? Todos pecamos todos los días. Entonces Pablo no se está refiriendo a esto, sino tomar como estilo de vida el pecar una y otra vez conscientemente. Y lamentablemente hay muchas personas así, que a pesar de que tuvieron tantos años en el Evangelio, un día reincidieron, un día recayeron, un día volvieron al mundo de donde el Señor los sacó. Y muchos pretenden buscar de nuevo al Señor y comenzar de nuevo. Pero esto no lo digo yo, esto no lo dice el pastor Juan, esto lo dice el autor de los Hebreos. Él dice allí, pero los que dejan de creer en Cristo ya no pueden volver a ser amigos de Dios. Aunque alguna vez ellos creyeron en este mensaje del Evangelio, aunque ellos recibieron el regalo del Espíritu Santo, aunque ellos hayan saboreado el mensaje de la palabra de Dios y aunque experimentaron el poder de Dios, si ellos dejaron de creer en Cristo, ya no pueden volver a Él. No lo digo yo, lo dice el autor de Hebreos. Usted y yo debemos que entender esto en esta mañana, porque es cierto que hay creyentes que vuelven al pasado, a caer en los pecados y en los vicios de donde el Señor los sacó. Miren, por más que anhelan, por más que desean volver a los caminos del Señor, la mayoría no lo logra. Miren, la palabra dice, yo me convertí al Señor cuando tenía alrededor, no recuerdo, como 27 años de edad. Yo hoy tengo 47. Miren, me tardé 27 años para reconocer a Jesús como Salvador. 27 años me tardé para entender que mi vida sin Cristo no estaba bien. A pesar de no ser un hombre adicto a ninguna, digamos, a nada malo, a ser un joven o un muchacho de su casa, pero eso no me hace apto a ser salvo. El ser bueno no hace apto a nadie para ser salvo. Nadie va a ser salvo por ser bueno. A mí me faltaba algo en el corazón, y lo que me faltaba, ese vacío que estaba allí, era la presencia de Jesús en mi vida. ¿Por qué yo me tardé 27 años en buscar a Dios? Dice la palabra que cuando una persona recibe a Cristo como Salvador, en nosotros había un espíritu de desobediencia. ¿Quién entiende qué es desobediencia? No obedecer. Es decir, que tuve 27 años de mi vida desobedeciendo a Dios. Porque en mí se movía una actitud de desobediencia. Pablo dice en Efesios capítulo 2 que es un espíritu que operaba en mí y que me hacía desobedecer a Dios. Y cuando abrí mi corazón y recibí a Cristo como mi único y como mi suficiente Salvador, en mí vino y se depositó la llenura del Espíritu Santo, y ese espíritu de desobediencia salió de mí. Pero la palabra dice que ese espíritu está rodeando la vida del creyente. ¿Sabe para qué? Esperando que usted deslice, esperando que usted resbale y se caiga, para él venir a entorpecerlo y llevarlo a usted de nuevo en nuevo. Por eso que el autor de Hebreo dice que aquellos que conocieron al Señor, que fueron llenos del Espíritu Santo, que experimentaron, que saborearon cada día la palabra
caminos de Dios. Es por esto que Pablo le dice a la iglesia de Colosas que permanezcan cada día fundados en el Evangelio de Dios. Que no pongan su mirada en lo que el mundo se mueve ni lo que está a su alrededor, sino que cada día usted como iglesia y yo debemos mantener nuestra mirada puesta en Jesús. Que cada día usted y yo confesemos nuestras culpas. Mire, no deje pasar un día sin confesar sus pecados, porque usted y yo todos los días pecamos. ¿Cuántos pecan todos los días? Todos. Antes que el día decline, antes que la noche llegue, antes que usted cierre sus ojos y se vaya a acostar, diríjase al Señor en oración y pídale perdón por los pecados que usted cometió en ese día. Busque cada día ser lleno de la presencia del Espíritu de Dios, porque solamente así usted va a permanecer en el Señor. ¿Cuántos están fundados en Cristo aquí? ¿Cuántos se van con el Señor cuando Él venga? Denle un fuerte aplauso al Señor. Número 2, Pablo le dice a los colosenses: ustedes deben permanecer firmes en la fe. Mire, ¿cuántos tenemos fe acá? Mire, la fe es una herramienta espiritual que Dios nos ha dado para que usted y yo podamos creer en Dios. Sin esa fe usted y yo no podemos creer en Dios. Sin esa fe usted y yo no podemos orar para tener comunión con Dios. Sin esa fe no podemos ser salvos. Sin esa fe usted y yo no podemos ser sanos. Sin esa fe usted y yo no podemos alcanzar las promesas de Dios. Sin esa fe usted no puede salir victorioso de cada batalla que usted le toque enfrentar. Sin la fe usted no puede ser bendecido. Y sin la fe en el Señor Jesús, usted nunca puede ser prosperado. Entonces Dios ha depositado un grado de fe en cada uno de nosotros. Y Pablo le está diciendo a la iglesia de Colosas: ustedes tienen que permanecer firmes en la fe. En la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 5, en el verso número 7, Pablo le dice a la iglesia: porque por fe andamos y no por vista. Diga conmigo: porque por fe andamos y no por vista. Ahora, el creyente cada día debe caminar y debe vivir por la fe. Usted cada día debe aprender a dejarse guiar por el Espíritu de Dios que vive dentro de usted. Pero si el creyente comienza a caminar o a prestar atención a lo que ve o a lo que escucha, conforme a todo lo que le rodea, entonces dejará de tener fe y comenzará a llenarse de temor y a llenarse de duda. Vamos a leer Mateo, capítulo 14. Mateo 14, versículo del 28 al 31. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió su mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora entendamos lo que está pasando. Los 12 discípulos que están en una barca, se desata una tormenta en la mar. Y ellos comienzan a clamar y Jesús viene a ellos caminando sobre el agua. Y cuando Pedro lo ve, Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas.
Y dice la palabra que mientras Pedro mantuvo su mirada puesta en Jesús, él caminó sobre las aguas. Pero el error que Pedro cometió fue que quitó la mirada de Jesús y colocó la mirada en lo que sus ojos físicos estaban viendo. Cuando Pedro se dejó guiar por lo que sus ojos físicos estaban viendo, Pedro se llenó de terror. Pedro se llenó de miedo. Pedro se llenó de pánico. Mira, hay una versión que cuando Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hay una versión que dice, Pedro, ¿por qué te duplicaste? Pastor, ¿cómo así? Si Pedro se duplicó, Pedro pasó de ser un hombre de fe que caminaba sobre el agua a pasar a ser un hombre lleno de temor y hundiéndose en el agua. Las cosas físicas y materiales tienden a desviarnos de nuestra fe. Cuando usted enfrente circunstancias y problemas, no ponga su mirada en el problema. ¿Cuántos han tenido problemas aquí? Circunstancias difíciles. Usted ha pasado la noche en vela, Dios mío, orando, preguntando, Señor, y usted no puede dormir porque está angustiado, porque tiene duda. ¿Qué está haciendo? Usted ha abierto la puerta a la duda. Usted está poniendo la mirada en el problema. Ay, pastor, mañana no voy a venir ese café. Hoy no duermo, porque si no tomo café me da dolor de cabeza. Y usted se angustia por el simple café. Y usted pasa la noche en vela creyendo que por pasar la noche en vela todo va a mejorar en la mañana. Y no va a ser así. Usted le está dando cabida para que el problema gobierne su vida, para que el problema gobierne su mente, para que el problema gobierne su corazón. Y esto es lo que Jesús nos está enseñando aquí. Cuando Pedro puso una mirada en la tormenta, que cada vez arreciaba, y en las olas que era más grande, él comenzó a tener duda. Él comenzó a llenarse de temor. ¿Qué cree usted que Pedro comenzó a pensar? Y estamos hablando de un hombre que toda la vida había sido pescador. Quizás en ese entonces, no sé, Pedro tendría 40 años, 50 años de edad, yo no lo sé. Pero me imagino que todos esos años lo vivió en la mar. ¿Usted cree que un pescador no sabe nadar? Como un pez en el agua. Pero Pedro tuvo temor. A pesar de tener 40 años como experiencia, como pescador, con el agua, con los peces, Pedro tuvo temor. Es decir, que esto le puede pasar a cualquiera. Cualquiera que se diga ser un experto en resolver problemas puede caer en duplicarse, en pasar de ser un hombre de fe que alcanza la victoria al pasar a ser un hombre derrotado, confundido, angustiado y lleno de temor. Por eso es que Pablo le dice, permanezcan firmes en la fe. No coloquemos la mirada ni nuestros ojos en lo que usted pueda ver físicamente. Por el contrario, cada día usted mantenga su mirada en las cosas que vienen de arriba, en las cosas que vienen del cielo, en las cosas que vienen del reino de Dios, porque esas son las cosas que van a alimentar su espíritu. Esas son las cosas que van a alimentar su fe para que usted permanezca firme en los caminos del Señor. ¿Cuántos van a permanecer firmes en fe? Gloria a Dios. Quiero que leamos 1 de Timoteo, capítulo 4, verso número 1. ¿Por qué el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Colosas, 1 de Timoteo, capítulo 4, verso número 1? Y dice allí, pero el Espíritu
¿Cuántos están leyendo conmigo? Espíritu con E mayúscula se refiere al Espíritu Santo. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso número 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente. ¿Quién lo dice? El Espíritu Santo. Que en los postreros tiempos algunos van a apostatar de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cuántos lo leyeron conmigo? Por esto es que Pablo aconsejaba a los colosenses a permanecer firmes en la fe hasta el final. ¿Por qué? Porque aquí dice el Espíritu Santo que en los últimos días que le quedan a esta tierra, muchos van a apostatar de la fe. Apostatar significa que muchos van a negar la fe en el Señor Jesús, que muchos van a dejar de ser cristianos, que muchos van a desconfiar de Dios, que muchos van a abandonar el cristianismo, van a rechazar el cristianismo, van a renunciar a la fe en Dios. Una versión dice que renegarán de la fe. ¿Usted sabe qué es renegar? Que lo van a hacer una y otra vez, una y otra vez. Entonces dice el Espíritu Santo que Él nos ha mostrado que en los últimos días que le quedan a esta tierra, muchos que son cristianos van a dejar de ser cristianos. Muchos que tenían fe en Dios dejarán de tener fe en Dios. Muchos se van a apartar, muchos se van a alejar, muchos se van a distanciar, muchos se van a separar de Dios, de sus iglesias y de su palabra. Lo dice el Espíritu Santo. Y la causa que genera la apostasía en la vida del creyente es escuchar a estos espíritus engañadores y recibir sus enseñanzas que son falsas. Mire, un espíritu o un demonio es un espíritu. Y para que un espíritu pueda manifestarse, necesita un cuerpo. Quiere decir que estos demonios o estos espíritus se van a posesionar de cuerpos de seres humanos, como maestros falsos de la palabra. Y el enemigo los va a colocar dentro de la iglesia para que enseñen esas falsas enseñanzas, para confundir al pueblo de Dios y para apartar a cada creyente de la fidelidad hacia Dios. Y Pablo da aquí algunas de las características que tienen esos falsos maestros. Dice que son hipócritas. ¿Usted sabe que es un hipócrita? Una persona se pone una careta y eso es hipócrita. Es decir, un hipócrita es aquel que aparenta algo que no es. Ellos van a estar dentro de la iglesia como supuestos maestros de la palabra, pero en verdad no son maestros de la palabra de Dios. Son colocados allí como por Satanás para confundir al pueblo de Dios a través de falsas enseñanzas. Pablo dice que ellos son mentirosos, como Satanás, que es el padre de toda mentira. Todo lo que ellos enseñan es mentira. Dice Pablo allí que tienen la conciencia muerta. ¿Debido a qué? A sus malas acciones. Son insensibles ya. Son personas que no tienen vergüenza de nada. Estas son las características que Pablo dice que poseen estos falsos maestros. Y fíjese lo que estos falsos maestros van a enseñar, dice allí. Van a enseñar que no hay necesidad de casarse. ¿Usted lo leyó conmigo? Lo volvemos a leer en 1 de Timoteo, capítulo 4, verso número 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos se van a alejar de la fe, escuchando a espíritus engañadores
y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo muerta su conciencia, dice allí, prohibirán. ¿Cuánto están leyendo conmigo? ¿Qué dice allí? Prohibirán casarse. Pastor, pero es que ya yo llevo 30 años viviendo con mi mujer y esa muere conmigo y esa no se busca otro y yo no me busco otra. Ya no hay necesidad de casarse. Pero el problema es que cuando usted y yo vivimos con otra persona sin casarnos delante de Dios, es pecado delante del Señor. Lo que pasa es que estos falsos maestros enseñan cosas que son mentirosas. ¿Para qué? Para que la gente viva en pecado cada día. Si usted no se ha casado, cásese. ¿Por qué? Porque es un mandamiento de Dios, no del pastor Juan. Porque usted tiene en juego su vida espiritual. Cuando dos personas viven juntas y no se han casado, dice la palabra que están en fornicación. Y esa fornicación puede echar a perder su salvación espiritual. Dice que estos falsos maestros van a enseñar que hay alimentos que no se deben comer. Mire, ya en aquel tiempo esto se estaba enseñando. Y ya hay religiones hoy en día que prohíben comer carne, que prohíben comer pollo, que prohíben comer ciertos alimentos que Dios fue quien los creó. Y quiero que leamos 1 Corintios. Miren lo que dice allí. 1 Corintios, capítulo número 10, versículo 25. 1 Corintios, capítulo número 10, verso 25. Dice, de todo lo que se vende en la carnicería. ¿Dice así en su Biblia? ¿Qué se vende en la carnicería? Alguien que me diga. ¿Cuántos van a comprar aquí en la carnicería? ¿Qué se vende en la carnicería? De todo, carne, cuerpo. De todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ya les voy a explicar esto. Miren, me gusta como dice el texto original hebreo. Dice, de todo lo que se vende en el mercado de carne. ¿En el mercado de qué? Carne. Comprar. Y cuando Pablo dice aquí que no preguntemos nada por motivo de conciencia, era porque en aquel tiempo había personas que sacrificaban animales para rendirle culto a un ídolo. Y luego esa carne era llevada a los mercados y vendida al pueblo. Por eso Pablo dice, ve tranquilo al mercado, compra tu carne, no pregunta su procedencia. Ve a tu casa, a tu carne y come. Entonces todo lo que estos falsos maestros que enseñan es mentira. Satanás quiere que no consumamos los alimentos que Dios creó. Y hay religiones hoy día que dicen, si usted come carne, si usted come pollo, usted se va a contaminar. Hay una religión que enseña eso. Pero si usted se abstiene de comer esos alimentos y usted solo come verduras, aléjase así. Usted se va a sentir más santificado. Mire, y no es así. Porque la Biblia dice que lo que usted come, luego va al estómago y va ¿a dónde? A la letrina. Usted me entiende, ¿verdad? Entonces lo que entra no contamina al hombre. Es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces todo lo que Dios creó es bueno. Mire, lo único que no podemos comer es la morcilla. ¿Sabe por qué? Porque Levítico 17 dice que en la sangre está la vida. Y fue lo único que Dios prohíbe hasta el día de hoy que usted y yo consumamos, la sangre. Pero todo lo demás, todo lo que Dios creó es bueno si usted y yo lo tomamos. ¿Con qué? Con la acción de gracia. Y cuando usted ora por esos alimentos, Dios santifica esos alimentos para que usted pueda consumirlos. ¿Cuántos van a comer bastante aparte
partir de hoy. Carne, pollo, pescado, miren lo que venga. Ahora esos alimentos, santifíquense y cómaselo. ¿Cuántos van a comer carne? A ver, levante su mano. ¿Cuántos van a invitar a la pastora a comer carne con ustedes? Gloria a Dios. Entonces la intención de Satanás es desviarnos, es alejarnos, es separarnos de nuestra fe en el Señor y en este Evangelio. Vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 4. 2 de Corintios, capítulo 4, verso 18. Dice, no mirando las cosas que se ven, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que mantengámonos firmes en la fe, mantengamos nuestra mirada puesta en Jesús, porque este mundo, todo lo que usted ve que está alrededor, algún día eso va a desaparecer. Pero aquellos que han permanecido firmes en el Señor, aquellos que cada día hacen la voluntad de Dios, les espera una nueva Jerusalén, les espera una vida eterna con el Señor, llenos de gozo y llenos de toda su bendición. ¿Cuánto nos vamos para el Señor? ¿Cuánto nos vamos con esa nueva Jerusalén? Gloria a Dios. Número 3. Pablo le dice a la iglesia de Colosas que no se muevan de la esperanza del Evangelio. Note aquí el consejo de Pablo, no se muevan. Hay una versión que dice, no se aparten del Evangelio. Y hay otra versión que dice, no se alejen del mensaje del Evangelio. Ahora, ¿por qué Pablo nos aconseja no movernos del mensaje del Evangelio? Leamos Gálatas capítulo número 1, libro de Gálatas capítulo 1, versículo del 6 al 9. Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9. Note lo que Pablo está diciendo aquí. Estoy maravillado de que tan pronto os hagáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Usted sabe que hay líderes espirituales de ciertas religiones que no quiero nombrar, que dicen haber recibido una revelación de un ángel, de que un ángel les entregó un evangelio diferente al de Jesús. Inclusive ellos poseen otros libros muy diferentes a los libros que usted y yo tenemos en nuestra Biblia. Supuestamente son libros que les reveló un ángel del Señor. Y esto es lo que Pablo está diciéndole a la iglesia de Colosas. No se dejen engañar por este tipo de personas que están hablando de un evangelio nuevo, que están hablando de un evangelio diferente. Ellos están allí para perturbar, dice Pablo. Ellos están allí para colocar tropiezo a los creyentes en Jesús. Ellos están allí porque quieren pervertir y quieren corromper las buenas nuevas de salvación. Pablo decía que aún
el demonio se viste como ángel de luz. Así que tengan mucho cuidado. Notemos que los Gálatas en aquel tiempo fueron engañados. Ellos fueron movidos del evangelio del Señor Jesús. Y por esto que Pablo les dice eso. Pablo estaba sorprendido. ¿Cómo le dijo Pablo? Estoy maravillado. Hay una versión que dice que Pablo estaba sorprendido. Que Pablo casi no podía creer cómo tan rápidamente se habían alejado del evangelio de Jesús. Leamos Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, ya voy terminando. Versículo 7 y versículo número 8. Dice Pablo, vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Note lo que Pablo le estaba diciendo a los Gálatas. Ustedes venían bien. Ustedes se estaban congregando. Ustedes estaban orando. Ustedes estaban alimentándose de la palabra. ¿Quién los estorbó? ¿Quién los fascinó? ¿Quién los alejó del mensaje del evangelio? Y dice el verso 8, esta persuasión, dice así en su Biblia, esta persuasión no procede de Dios que los llamó. Entonces los Gálatas habían sido ¿qué? Persuadidos. ¿Qué significa persuadir? Inducir a alguien o convencer a alguien de hacer algo. Mire, hay unos vendedores que son expertos. Y si usted, como dice el maracucho, si usted no está atento, si usted no se pone pila, mire que lo convencen a usted. Mire, yo recuerdo una vez llegó un hombre en la casa. No que estaba comprando oro, plata, el tipo entró. Pero le tenía puesto los ojos a mi mamá. Y decía dentro de sí, esta viejita tiene que tener oro por ella. Y él me decía, ¿tienes monedas? Yo sí tengo monedas de allí. ¿Qué necesitas? No te cambio las monedas. ¿Tienes reloj? Yo sí tengo. ¿Los tienes sin batería? Sí. Busca las monedas que yo te voy a dar la batería. Yo contento. Mire, cuando dice así, ya le había encarpuzado a mi mamá. Ya le había quitado los pendientes y ya se había ido. Y cuando ya vengo, voy a buscar el otro vendedor que está por aquí mismo, que él te va a traer la batería. No vino nunca más. Mira, hay hombres que tienen ese sorprendente don de poder convencer a uno. Mire esta aspiradora. Yo tengo aspiradora mismo, pero mire lo buena. Ve lo que hace. Usted la pone, se puede ir y ya camina sola. Usted no tiene que vigilarla. No necesita un cable. Usted la recarga y cuando usted llega de su casa, ya usted consiguió toda limpia y aseada su casa. Véndale una. Y después que se va, yo tenía una por 15 años. El vendedor convenció, persuadió. Y esto es lo que Gálatas había experimentado. Había gente que los había ellos persuadido, los había convencido de que se alejaran del evangelio del Señor. Es decir, que los Gálatas venían caminando bien, pero de pronto, cuando esta gente apareció y los sacó del evangelio, ellos sufrieron y experimentaron un retroceso en su vida espiritual. ¿Por qué? Porque alguien había colocado estorbo en la vida de ellos para no seguir en el camino del evangelio del Señor. Y esto me recuerda la palabra del sembrador. Dice que el sembrador salió a sembrar la semilla del evangelio de Dios y que las semillas, las palabras que cayeron en los caminos, dice que los pájaros venían y que se comían las semillas. Satanás tiene gente preparada para robarse la palabra de Dios que el Señor ha colocado en tu corazón. Dice que
que alguien los persuadió. Y hay tres maneras de persuadir, escúchenme, mediante palabras. ¿Cómo alguien puede persuadir a otro a través de palabras? A través de halagos. ¿Usted no le ha llegado gente halagando? Ay, pastor, usted sí está bonito hoy. Pastor, mire esos ojos. Tenga cuidado. Esos ojos son de mi esposa. Pero lo halagan a uno con palabras. Y lo convencen a uno. Si usted se deja engañar. Mire, la persona se va y usted se lo cree. Usted va al espejo, Pero si yo soy narizón, orejón, soy bello. ¿Será que es verdad algo persuadir? Se persuade a través de sentimientos. Mire, y me hace acordar las 10 vírgenes insensatas. Había 10 hermanas, todas tenían lámparas de aceite, pero 5 de ellas no llevaron aceite de repuesto, las otras 5 sí. Pero cuando las insensatas se les acabó el aceite, ¿a quiénes fueron? Ay, mi hermana querida, amor de mi vida, corazón de otro, se me acabó el aceite, dame. Estaban persuadiendo a través de qué? Del sentimiento. Soy hermano tuyo, de tu propia sangre, de tu propia raza. Soy guajiro mestizo como tú, no me vas a dar. Y te convencen. Persuadiendo a través de los sentimientos. A través de los razonamientos es la otra forma en que muchas personas persuaden. ¿Por qué tú estás ahí en esa iglesia? Eso no tiene lógica lo que tú haces. No es que yo hablo con Dios. ¿Qué Dios? ¿Usted cree que Dios se va a rebajar a hablar con usted? Y usted empieza a tener dudas. ¿Será que yo no escucho a Dios? Usted no escucha a Dios. Es usted mismo que se habla. ¿Será verdad? Están persuadiendo a través del razonamiento. Eso no tiene lógica. Eso no tiene sentido común. Claro que sí. El Evangelio no tiene lógica, no tiene razonamiento, no tiene sentido común. ¿Por qué? Porque este Evangelio es espiritual. Y usted y yo lo vivimos cada día por la fe en el nombre del Señor Jesucristo. Claro que no tiene lógica. Suena de lógica que oremos por una persona desahuciada, que el médico dijo que le quedan 3, 4, 5 días de vida, y un cristiano va y impone sus manos y dice en el nombre de Jesús, se salva ahora, y a pesar de tener un cáncer terminal, la persona se sana. ¿Usted le ve lógica a eso? ¿Usted le haría eso sentido común? Claro que no. ¿Qué pasó? El Espíritu de Dios se manifestó a través del creyente por la fe del Señor, y esa persona que tenía un cáncer terminal fue sana. Claro que el Evangelio no tiene lógica. Usted le ve lógica que usted esté orando. Dios mío, no tengo nada. Ay, Dios mío, no tengo nada. Los míos están llorando. Ay, ahorita llega el marido mío. No hay nada, no consigue trabajo. Señor, y de repente se aparezca alguien. ¿Usted se llama Carlos? Sí. Bueno, aquí tiene esta bolsa de comida. Y usted, no sé. Yo oí una voz que me decía, llévale eso a Carlos, en el piso muere. Yo se lo traje todo. Usted es Carlos, ¿verdad? Así. ¿Quién hizo eso? ¿Usted le ve lógica a eso? No. ¿Usted le ve sentido común? No. Pero Dios se mueve así. Dios se mueve así. Entonces Satanás en el pasado ha logrado mover a muchos creyentes del mensaje del Evangelio a través de las distintas religiones y a través de muchas falsas enseñanzas. Incluso hoy día Satanás sigue enseñando, engañando a mucha gente y apartando a muchos creyentes de la verdad. Mire, no existe un nuevo evangelio. No existe un evangelio diferente. Solamente hay un evangelio.
Es el Evangelio de Jesús. Este Evangelio que salva, este Evangelio que sana, este Evangelio que trae libertad, este Evangelio que bendice y este Evangelio que prospera su casa, su hogar, su familia, sus hijos, su matrimonio, su economía y sus finanzas. Solo hay un Evangelio. Diga conmigo, no